Bueno, si os parece, vamos empezando. Voy a hacer una brevísima presentación a la profesora Flor Salazar, que no necesita presentación y todos aquí ya la conocemos, pero también, bueno, por si acaso la gente que está online no tiene el gusto. Flor Salazar es desde el año 2020, no sé si me equivoco, profesora honorífica de esta universidad, así como del Instituto Seminario Menéndez Pidal. Su vida académica y profesional se desarrolló en estas dos mismas instituciones, primero en la ya desaparecida Cátedra Menéndez Pidal y después, a partir de los años 90, en el desaparecido Departamento de Filología Española I, hoy Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura. Su actividad investigadora, como la de todos los que nos acompañan esta mañana en la mesa, se ha centrado fundamentalmente, bueno, en esta mesa y en este seminario en general, en el estudio del romancero panhispánico, prestando especial atención al análisis discursivo del romancero de tradición oral y a la delimitación genérica del romancero vulgar. Participó además en las encuestas del Seminario Menéndez Pidal realizadas entre los años 70 y 90 por toda la península. Entre sus publicaciones destaca esa voluminosa monografía titulada El romancero vulgar y nuevo, catálogo índice ejemplificado del romancero, publicado en 2 volúmenes por la Fundación Menéndez Pidal en 1999. Y su actividad investigadora, en todo caso, ha continuado durante todos estos años con artículos recientes, del año relativamente recientes, pero con mucha actualidad todavía, como Pecadores y penitentes en el romancero, publicado en el homenaje a Giuseppe Di Stefano en el año 2015, o Rosa Yate de Sogé, La percepción social de la mujer en el romancero, de este sí mucho más reciente, 2022, que deriva de una conferencia impartida en este mismo seminario. Y hoy nos va a presentar una conferencia titulada Sapientia e Fortitude, el protagonista... Fortitudo. Hay un error, sí. El protagonista masculino en el romancero tradicional. Vale, cuando quieras, Flor. Sí. Elo, elo, por do viene el moro por la calzada, caballero a la jineta, encima una yegua vaya, espada lleva en el cinto, que es de gran valor, valuada. ¿Ah? ¿Cuál te doy? Ahí lo tenéis. Bueno, me voy a saltar unas cuantas cosas para ir más rápido. Menéndez Pidal definió el romancero como fenómeno de larga duración, un cuerpo vivo desde el siglo XIV hasta hoy en tradición panhispánica. Esta continuidad lo convierte en un objeto privilegiado para el análisis diacrónico de la masculinidad. 6 siglos de variantes documentales permiten rastrear no solo la persistencia del modelo heroico, sino también sus fisuras, mutaciones y fracasos. El corpus del romancero tradicional de las lenguas hispánicas consta de miles de textos a nuestro alcance, lo cual nos da la posibilidad de pasar del análisis cualitativo de un romance concreto a la demostración cuantitativa de la persistencia de un motivo a través de variantes de todo tipo. No parece posible hacer afirmaciones y análisis conclusivos acerca de un conjunto tan enorme y tan variado, ya que hay que admitir que, como el refranero, para cada refrán podemos toparnos con su contrarrefrán. No obstante, nos preguntamos si una nueva percepción del objeto no exige un nuevo abordaje, capaz de encontrar una especie de hilo conductor en cuanto a su función y a la razón de su éxito y longevidad. Mi análisis del topos, sabiduría y valor aplicado al género es una propuesta que intenta y creo que ayudaría no solo a vislumbrar someramente algo sobre la dinámica de los romances, sino también a pensar el romancero dentro de las perspectivas de la sociedad actual. Para ello, proponemos el binomio retórico Sapientia e Fortitudo como principio organizador del ideal heroico masculino en el romancero panhispánico, desde sus manifestaciones épico-tradicionales del siglo XIV hasta la fractura y transformación que supuso la edición del romancero vulgar en siglos posteriores. ¡Ay! Bueno, eso me lo salté. El topos como archivo cultural del heroísmo masculino. La imagen neural de los versos El moro que reta a Valencia concentra con economía poética admirable la gramática visual de la masculinidad romancística con enorme eficacia dramática.
el caballo, la espada, el porte, no importa que sea la imagen del varón enemigo. Perdonen, pero es que, ¿cómo hago para echarlo atrás? Ese, ya, no, ese, sí. ¿Está bien? Sí, sí. Sí. Está bien, sí, sí. Vale. Su precisión emblemática la convierte en el umbral ideal para plantear la pregunta que articula este estudio. ¿Puede la poesía oral colectiva ser también un manual tácito de masculinidad? ¿Qué virtudes cinceló el romancero como paradigma del varón heroico a lo largo de 6 siglos de tradición panhispánica? Ahora bien, ¿qué se entiende por masculinidad, hombría o virilidad? Tradicionalmente se definía como el conjunto de características sociales, culturales y biológicas comúnmente asociado o atribuido a los hombres. Este concepto ha podido variar según la época y la sociedad, ya que más que un hecho biológico es una construcción cultural que suele enfatizar la fuerza, la provisión y el control, y que genera una tensión entre la norma social y el impulso individual. Modernamente, como veremos más adelante, este concepto se enfrenta a la masculinidad hegemónica, un modelo que establece cómo debería ser un hombre, basado en el poder, la autoridad, la autosuficiencia y la negación de la vulnerabilidad. Sigue. No. Sigue. El binomio retórico y su genealogía. El sintagma sapientia et fortitudo constituye uno de los topoi más persistentes de la literatura occidental. Curtius, en su monumental literatura europea y Edad Media latina, traza su genealogía desde la epopeya homérica, donde Odiseo encarna la astucia y Aquiles la fuerza, hasta la épica medieval, que hereda y reelabora esta polaridad complementaria. El héroe homérico sintetiza ya una tensión que la Edad Media no resolvió, sino que administró narrativamente. La fortitudo, por tanto, designa la valentía bélica, el vigor físico, la destreza marcial y el honor viril entendido como reputación pública. La sapientia comprende la prudencia política, el consejo estratégico, la elocuencia, la fidelidad al Señor y el control emocional. La recepción del topos en la literatura medieval hispánica se produce por un doble canal. La clerecía, que los transmite en versión latinizada y escolástica, como lo muestra José Luis Girón en su comentario del Alexandre, y la juglaría, que lo incorpora a la dicción formulaica de la tradición oral. La distinción entre el miles sapiens y el mero miles strenus, o soldado activo, genera tipos narrativos diferenciados o jerarquizados éticamente, que los receptores reconocían e interiorizaban. Según Hugo Francisco Bauzá en El mito del héroe, morfología y semántica de la figura heroica, el aspecto más perdurable de los héroes medievales es su función como figuras moralizantes, ejemplos de justicia, bondad y virtud, valores perdurables adaptables a diferentes culturas y épocas. Fortitudo, el cuerpo bélico como performance de masculinidad. La fortitudo en el romancero no es mera fuerza bruta. Se articula como erguimiento, ímpetu controlado, dirección de la energía viril hacia un fin honorable, destreza ecuestre y maestría en el combate singular. El cuerpo del héroe es el primer escenario de la virtud viril, informa la íntegra actuación del héroe. Ya cabalga Calainos a la sombra de una oliva, el pie tiene en el estribo, cabalga de gallardía. Valor, pero también esfuerzo. La fortitud es interna y se opone al poder externo, pero también causa efecto. Puede ofrecer consuelo, realizar hazañas propias de un caballero, obtener fama y honores. Esta cualidad heroica cristaliza en capacidad de liderazgo y de convocatoria. Es imposible citar la abultada anónima de ejemplos que nos ofrece el romancero en la que se muestra uno o varios de los atributos de la fortitud. Citaré unos pocos. Bernardo, sí. Tengo aquí 2 ejemplos de Bernardo del Carpio que no los vamos a leer todos, pero ejemplos de fortitude tenemos el consejo del ayo, ¿no? Cuando le dice, ¿qué te parece, ayo mío, de esto que he hecho yo? Mal me parece Bernardo, mal me parece Señor. La carta y el mensajero no tienen la culpa, no. Quien tendrá la culpa es el rey Alfonso de León.
Entonces, tenemos también la convocatoria de los seguidores, la capacidad de liderazgo, ¿no? 400 sois los míos, los que coméis en mi pan, 100 vais para la vía, 100 para el arrabal, 200 venís conmigo para con el rey hablar. Y luego, la fama, el honor, al ruido de las cajitas los grandes ya han asombrado. Unos dicen, viene el Cid, y otros, el aluterano, y el rey, como lo conoce, siempre dice que es Bernardo, que viene a pedir a su padre más de fuerza que de grado. Bernardo se enfrenta al rey por algo honorable, que es sacar de la prisión a su padre, injustamente metido en ella, y le dice, Dios os mantenga, tío, con sus grandezas al lado. Hijo de padres traidores con cautelas engendrado, le dice el rey. Si mi padre fue traidor, tu hermana fue la cautela. Entonces el rey recula. Sobrino, lo que digo en broma, jugando os tomáis de veras. En broma lo tomo, tío, porque al tomarlo de veras no quedaría gente en palacio ni en vuestros hombros cabeza. Tengo varios ejemplos más, pásalos por favor, Mercedes, que nos los saltamos para seguir más rápido. En el fragmento del Moro Musa, sigue. De cara miro a Sevilla, de cara miro a Granada, de esa ciudad de Burgos vengan 3 y vengan 4. Venga ese don Manuel, que es gran hombre de a caballo, ese caballero, ¿no? Bien lo oyera don Manuel de altas torres ha bajado, aprisa la ropa, y aprisa el calzado, y aprisa la silla para ensillar el caballo. Cuando se estaba vistiendo, la sangre le caía a arroyo de las heridas viejas que aún no le habían curado. Se nota que recalcan la valentía del héroe que va ensangrentado a pelear, ¿no? Bueno, finalmente, la versión de Rodriguillo, sigue por favor. No se asusten porque tiene 74 versos, pero no los vamos a leer. Solamente vamos a decir la historia. La versión de Rodriguillo, venga su padre, que les muestro entera, encarna prácticamente todos los tipos de expresión, tanto de la fortitude y algunos de la sapiencia. Narra los acontecimientos que llevaron al Cid a matar al conde Lozano, padre de Jimena Gómez, la que sería su mujer, el cual había ofendido gravemente a su padre, del Cid, quien se siente obligado a restituir el honor de su anciano padre luchando con el conde. Aquí es de notar en esta versión, bueno, hay una afrenta al padre del Cid que le hace el conde Lozano. Dice, el rey lanza un reto de que quién le va a guardar un pendón y quién es suficientemente hombre para devolvérselo cuando él se lo pida. Y el padre del Cid dice que él tiene 3 hijos y él mismo puede guardar el pendón. Entonces el conde Lozano se levanta, le da una bofetada y le dice que hay otros, ¿no? Y entonces él se va a su casa y aquí viene parte de la sapiencia. Hace un estratagema para ver cuál de sus 3 hijos es el que le va a poder vengar. Y les aprieta la mano y ellos se quedan, bueno, no me apriete la mano, ¿no? Y entonces le aprieta a Rodriguillo y le dice, te mato, no me aprietes la mano. Entonces él se da cuenta de que ese es el que le va a vengar. Pero como es muy joven, le llaman niño, ¿no? El rey le dice, espérate 2 años para que estés un poco más grande. No solo es valiente, es pequeño y dice, no me espero, ahora mismo. Entonces el conde Lozano se viste y se van a pelear y por supuesto en el campo siempre, ¿verdad? Es una cosa que hay que notar, que siempre los héroes épicos actúan fuera, no en el ambiente doméstico, ¿verdad? Vale, bueno, pues este es uno de los ejemplos más grandes que les había pensado yo dar una fotocopia, pero como he llegado tan tarde, no he podido. Sí. El caballo y las armas como extensión simbólica del héroe. Tanto el motivo del caballo como el de las armas como extensión simbólica del héroe son recurrentes en el corpus. El caballo, la yegua, el corcel de batalla, el jinete como unidad heroica indivisible, la espada, la lanza. El nexo entre caballería y el ideal nobiliario va más allá que un mero ornamento descriptivo. Es un signo de pertenencia a un orden social y ético que la comunidad transmisora reconoce y valida. En otro orden de cosas, la hermenéutica de las armas, virilidad, ya sabéis, y la del caballo, dominio de la parte salvaje de las pasiones. A los caballos hay que domarlos antes de montarlos. También se contempla en el romancero.
El caballero sintetiza en una imagen la gramática completa del guerrero, montura, armamento e ímpetu bélico. Juntos constituyen el cuerpo social del varón heroico. En otros ejemplos tenemos cómo el conde como valiente en cólera se fue armando. A pieza cogió la silla, a pieza cogió el caballo. Con una mano lo enfrena, con la otra lo fue ensillando. Con los dientes de su boca la cincha le va apretando y sin poner pie en el estribo montó el veloz caballo. ¿Verdad? La íntima relación entre el jinete y su caballo se refleja en los siguientes versos. No tiene potro tu padre que tras de mi yegua vaya, si no fuera un potrezuelo que he perdido en la montaña. Y ese potro, señora, en esa tierra no estaba. Ese potrezuelo moro, mi padre le da cebada. En otro momento, yo no siento mi muerte, aunque la vea cercana. Yo no siento mi mujer que me queda embarazada. Yo siento por la mi yegua que entre cristianos quedaba. De esa ciudad de Burgos, vengan 3 y vengan 4, venga ese don Manuel, que es gran hombre de a caballo. Entró el noble Montesinos, entró de noche en la batalla, cortando piernas y brazos, y a muchos los derribaba. Muchos le ayudaba a la yegua, porque la tiene enseñada. Y en cuanto a las armas, por dar gusto a la condesa, las armas dejo quedar. Esta es la historia de Celinos. Sí, ¿verdad? Sí. Fue a la ferretería y unas nuevas fue a comprar. Pequeñas, eran pequeñas, pero finas en el cortar. Aquí hay una muestra de la sapiencia, puesto que la condesa, que ha engañado a su marido, le dice que vaya a pelear con Celinos, pero sin armas. Y entonces él deja las armas, pero se va a escondidas a comprar otras, dice. Y luego está el enfrentamiento entre los dos, en la que se ve la astucia, que es el disfraz diferido, ¿no? Él no dice su propósito, ni dice que lleve armas. ¿A qué vienes tú, Malconde, a mis montes a cazar? ¿A qué vas tú, Celinos, a mi casa a rondar? Tu mujer, Malconde, marido me ha de llamar. Lo que Dios quiera, Celinos, lo que Dios quiera será. Tu caballo, Malconde, yo te lo he de montar. Lo importante aquí es que el ultraje se iguala. Es decir, yo me voy a acostar con tu mujer. Yo voy a montar en tu caballo. Lo que Dios quiera, Celinos, lo que Dios quiera será. Obviamente el conde luego saca sus armas y le corta la cabeza. Pero la mofa queda allí, ¿verdad? La posesión de la mujer y la posesión del caballo son el mismo ultraje. El héroe ecuestre no solo habla a su caballo para pedir ayuda en momentos de lucha peligrosa, también para recuperar la virilidad perdida, como el romance El caballero burlado. Malaya sea el caballero que ha usado cortesía. Ha venido una joven, no ha usado picardía. Vuelta, vuelta mi caballo, vuelta, vuelta para arriba, que mi espada dorada en el monte queda perdida. En el romance del Conde Niño, el héroe canta para su caballo un conjuro, un canto prodigioso en la mañana de San Juan. Mientras su caballo bebe, él se ha puesto a cantar. Bebe, bebe mi caballo, Dios te me libre del mal, de los males de la tierra y de las furias del mar. Merece atención aparte el motivo del caballo que habla. No me detengo en él aquí porque Nicolás Asensio ha traído recientemente el tema, ha tratado el tema con gran detenimiento, erudición y análisis certero. No obstante, añadiré que según el enfoque que aquí propongo, el significado y la función del motivo, para mí, son una expresión de la sapientia del mismo, del caballero, ya que la manifestación del prodigio se da en momentos cruciales de necesidad o desfallecimiento, en que el héroe debe sacar fuerzas de sus reservas de heroísmo a través del caballo, que le recuerda su valentía, compromiso y capacidad de sobreponerse al peligro. Es un motivo que en los 4 romances en que aparece replica la misma intriga y unas fórmulas de discurso muy similares. Por la gracia de Dios Padre, comenzó el caballo a hablar. Si me das la sopa en vino y el agua por la canal, las 4 bandas de moros las pasaré par a par. La victoria como legitimización social de todas estas mortandades, ¿verdad? Porque también son muertes, ¿no? La victoria como legitimización social opera en el romancero como principio estructural. El valor que no vence pierde no solo la batalla, sino su posición en la comunidad simbólica del romance. Esta lógica es especialmente visible en los romances fronterizos, donde el moro funciona como espejo invertido de la fortitud cristiana. Precisamente en su simetría,
La fortitud cristiana se define también por contraste con el adversario sarraceno, igualmente valiente, creando un diálogo heroico intercultural posiblemente único en la literatura europea. Por lo demás, el héroe no actúa solo. La colectividad viril como cuerpo bélico arrastra detrás una hueste cuya calidad guerrera redunda en su propio honor, como apreciamos en los ejemplos en los que el héroe convoca a sus hombres, ¿no? 400 sois los míos, los que coméis en el pan, etc. Y el honor como combustible de la fortitud. El honor es muy importante. El honor es inherente a la figura del héroe que encarna la virtud heroica. El honor opera como combustible de la fortitud, dentro de los marcos sociales que lo legitiman, esto es, que responde a los valores de la cultura monárquica y teocrática en que se encuentran anidados. La venganza del deshonor, afrentas al padre, al linaje, a la esposa, constituye el resorte narrativo central de una constelación de romances que van desde los círculos sirianos y carolingios hasta los romances fronterizos y novelescos. Textos como Rodriguillo, como El Marquillo, Los 7 infantes de Lara, Bernardo, Melisenda, La esposa de Don García, Calaínos y algunos más, permiten rastrear las distintas modalidades en que el honor actúa como motor narrativo y como criterio de evaluación moral del protagonista. Por otro lado, la carencia de esta virtud heroica es cobardía y conlleva la pérdida del renombre y la consideración social. Le pasa, entre otros, al protagonista de Gaiferos, sin armas y sin caballo, que está fallando en restaurar su honor perdido por la cautividad de Melisenda, su esposa, el cual recupera con la victoria. Ahora viene la sapiencia, ¿no? Eso es la fortitud. Ahora la sapiencia, la palabra, el consejo y la astucia como virtudes heroicas. Si la fortitud convierte el cuerpo en texto, la sapiencia convierte la palabra en arma. Tanto en la corte como en el campo de batalla, la elocuencia masculina funciona como poder simbólico en el romancero. Pero la inteligencia masculina adopta diversas máscaras en el romancero. La discreción cortesana, la estrategia política, el disfraz, el reconocimiento diferido, la elocuencia persuasiva y el dominio de los afectos son expresión de sabiduría. El héroe sapiens es aquel que reconoce cuándo callar y cuándo hablar, que sabe que el silencio puede ser una táctica tan eficaz como la espada. El reconocimiento diferido como táctica. Bueno, quizá esto me lo puedo pasar. Vamos bueno, sí. Bueno, sí. Uno de los motivos más productivos de la sapiencia romancística es el reconocimiento diferido. El héroe oculta su identidad o su propósito para obrar con eficacia, mostrando que la inteligencia supera la fuerza en determinados contextos narrativos. El disfraz, el anonimato voluntario y la revelación estratégica de la identidad configuran un patrón que aparece en romances tan distintos como Gerineldo, El Conde Niño, El Conde Alarcos, El Infante Arnaldos o Gaiferos y Melisenda, o el ejemplo canónico en la conducta del conde en el romance de Celinos. En ciertos romances, la expresión de la sapiencia en algunas de sus manifestaciones nos repele ahora. Desde nuestro punto de vista, justificar el uxoricidio del conde Alarcos como lealtad al rey o el disimulo de Gerineldo para proteger al infante es difícil aceptarlas como virtudes heroicas, es llevar el tópico más allá de sus límites, pero de otra parte son acciones que demuestran la fuerza del poder masculino. En fin, la tradición valora y preserva con especial cuidado los episodios en que se expresa la sapiencia, lo que sugiere su centralidad en el horizonte de expectativas del auditorio. Me voy a saltar algunas de las características de la sapiencia porque me interesa más llegar aquí, del heroísmo clásico. Me voy a saltar la prudencia amatoria, el sabio consejero frente al rey imprudente, ¿verdad? Y vamos a ver lo más importante. Del heroísmo clásico al ocaso del héroe, el romancero vulgar. El romancero vulgar, tenéis ahí un pliego suelto del siglo XVII, de la difunta Pleiteada. El romancero vulgar acoge los romances derivados de los pliegos de cordel que se han integrado en el romancero tradicional moderno. Al referirse a este fenómeno, Diego Catalán, en su artículo El romance de ciego y el romancero tradicional, se refiere a este fenómeno en estos términos. La tradicionalización de los romances de ciego, referentes a sucesos contados para admirar y edificar al vulgo,
constituye, si no el último, sí el más importante caudal temático entrado en la narrativa poética de transmisión oral. Y más tarde, la copresencia del romance antiguo y el vulgar en la tradición de los últimos 4 siglos no solo ha afectado al mensaje global que encierra el saber del romancero, sino incluso a la trayectoria poética de las más viejas fábulas. Hasta aquí hemos analizado el topos Sapientia Fortitude en su fase de equilibrio productivo, como eje sobre el cual pivotó el ideal heroico. Pero el tránsito del romancero vulgar de los siglos XVI a XIX, desde los pliegos de cordel al romancero tradicional de viejo abolengo, pone en escena una mutación decisiva. En el romancero tradicional, el equilibrio es la mesura, pero en el romancero vulgar, el equilibrio se fractura y lo hace de forma doblemente significativa. La fortitud degenera en violencia individual y antisocial. La sapientia se extravía en astucia criminal y justificación del crimen. Del caballero al bandolero. Como resultado del cruce de caminos entre ambos géneros, el protagonista de los romances vulgares ya no es necesariamente un noble ni un caballero. De hecho, el caballo, recordemos, los símbolos del dominio de las pasiones, ha desaparecido prácticamente en los relatos vulgares. La fortitud ahora reside en el guapo, el bandolero, el soldado, el torero y el hombre corriente, figuras que han interiorizado el código del honor viril, pero que lo ejercen fuera de los marcos institucionales que lo legitimaban. La literatura de Corder, referencia obligada al hablar del romancero vulgar, muestra a hombres que han perdido la guía moral, convirtiendo la sabiduría en maquiavelismo de baja estofa. El hombre ante el honor. De la dignidad al comportamiento morboso. Sí. La lógica del agravio experimenta una transformación cardinal. El honor masculino deja de ser un atributo interno, una disposición ética del alma, para convertirse en un bien social ajeno que depende de la conducta de las mujeres de la familia. El hombre ya no busca la gloria eterna, sino la supervivencia o la satisfacción inmediata de su orgullo. En los romances de venganza, cuyo paradigma es la adúltera, la fuerza masculina, la fortitudo, se desplaza del campo de batalla al ámbito doméstico. El hombre ya no lucha contra ejércitos, sino contra la mancha en su nombre. En estos casos, los textos muestran una marcada predilección por el realismo truculento. En los presagios del labrador, el marido engañado mata a los amantes y se jacta en público de su hazaña, pregonando la venta de los despojos ensangrentados de los adúlteros. El que quiera carne fresca, venga a mi casa por ella, que esta noche maté un toro y una pulida doncella. Yo saludo al rey de España, echa vino, tabernero. Cogió el sombrero a lo majo, lo tiró más alto que era. Fuera cuernos de mi casa cuernos fuera. Quien estos cuernos me puso, en el mundo otros no pusiera. Y se saliera a la calle diciendo de esta manera: el que quiera carne fresca, vaya a mi casa por ella. A 4 cuartos la libra, a 6 cuartos libra y media. El que quiera varón, varón, y el que quiera hembra, hembra. Escena en la que subyace como moraleja: vayan cuernos a la salud de la muerta. Si todos hicieran lo que yo, maldito cuerno que hubiera. Amor y traición, la quiebra de la sapiencia. Por otra parte, la sapiencia, en el romancero amoroso vulgar se degrada en muchos casos en conducta morbosa. El protagonista ya no es un sabio que busca la verdad, sino un hombre que emplea su inteligencia para el espionaje doméstico. La sabiduría consiste en saber descifrar los signos de la infidelidad, miradas, silencios, ausencias. La estratagema clásica, el engaño a los ojos, aplicación práctica de la sapiencia táctica, se pervierte. El hombre no confronta directamente, tiende redes para poner a prueba la fidelidad. En otros casos, simplemente no existe o aparece por transgresión, como en la fratricida por amor, en el cual el marido, que cree que su mujer se ha vuelto virgen de la noche a la mañana, traiciona a gritos la intimidad de su vida conyugal contándosela a otros hombres. Don Diego se levantaba 2 horas después del día, halló su cama enramada de rosas y clavellinas. Acudid, mis caballeros, veréis esta maravilla. Después de 15 años casada, doncella la encontraría. Y aquí les recuerdo ese canto gitano que dice, ¿verdad? Dichosa la madre que puede mostrar rosas y mosquetas en la madrugada, ¿verdad? La virginidad de la hija. El romance vulgar, celos y honra. De un grupo de versiones de romances vulgares que se clasifican, yo dije que iba a hablar.
Sí, que se clasifican bajo el lema de romances de amor, honor, traición y venganza, códigos del barroco. Me voy a centrar en el romance Celos y Honra. Y se lo voy a contar ligeramente porque no da tiempo para leerlo, ¿verdad? Se trata de dos amigos íntimos que se aman, juntos, dice, juntos comen, juntos salen al teatro. Bueno, entonces están enamorados, se enamoran de la misma mujer. Y uno de ellos se casa con ella, pero descubre después que ella le está engañando con el amigo. Y le descubre que ella lleva un anillo que él le había regalado a su amigo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se enfurece y se pone como un loco, ¿verdad? Y sale, le dice, a la puerta de don Diego, el don Jorge se paseaba. Él llamando a la puerta, respondióle la criada, ¿está ahí el señor don Diego? Sí, señor, cenando estaba. Pues dile que se me aprisa, que un amigo le llamaba. Y por lo que le suceda, que traiga su espada y daga. Puede ser que le haga falta, puede que no se haga, pero por lo que suceda, que traiga su espada y daga, y que traiga su guerrilla, que le guarde las espaldas. Dice que no venga ni siquiera solo, que yo puedo con todo. Don Diego, cuando lo oyera, del fino bronce se armara, y volvemos otra vez al cuerpo, ¿no? Púsese ricos vestidos, con ricas botas de malla, y se puso su guerrilla, que le guarde las espaldas. Por supuesto, no coge el caballo, porque ya no hay, ya no es caballero. Se daban contra los aceros, contra los aceros se daban. La cabeza de don Diego por el arenal saltaba. Don Jorge, de muy contento, se volvió para la dama. Agarra china del suelo del gordor de una avellana, agarra china del suelo, la tirara a la ventana. Doña Juana está de aviso, muy pronto se levantara. Manchada traes la balona de sangre, quita esa mancha. Es sangre de aquel traidor que en la comedia te hablara. Mal hiciste tú, don Jorge, matar tan noble compañía. Y don Jorge, enfadadito, tiróle una bofetada, que los dientes de su boca en sangre se los bañara. La niña, como está necia, de voces lo publicara. Entonces su hermano lo oye, y va y mata a su hermana. Dice, desenvainando la espada, mata al sobreviviente y mata a su hermana. Y le echa la culpa a la mujer, por supuesto. Mujer que a dos hombres quiera y a dos hombres haga cara, ya merece que la maten y que le saquen el alma. Por ellas matan los hombres, por ellas los hombres matan, por ellas van a galeras, por ellas reman el agua. Y aquí se acabó la historia de don Diego, Jorge y Juana, ¿verdad? Este es el ejemplo de la fortitud en el romancero vulgar. El romance de Celos y Honra ilustra ejemplarmente la mutación del ideal de masculinidad en el paso de la Edad Media a la modernidad. En este texto, la sapiencia y la fortitud no operan para salvar al héroe, sino para consumar su tragedia y reafirmar su estatus social a través de la sangre. Tres dimensiones del análisis merecen atención particular. La primera es la dialéctica espacial. El protagonista se mueve entre el espacio público donde reside su fama y el privado donde reside su deshonra. A diferencia del héroe épico que actuaba saliendo fuera al campo del honor, en los romances vulgares la traición ocurre en el hecho conyugal. La respuesta masculina es reconquistar ese espacio mediante la violencia. La fortitud se convierte en última instancia en el acto de marcar el territorio con la sangre del invasor y de la mujer traidora. La segunda dimensión es la masculinidad armada. El hombre se define por el arma, puñal, pistola o espada, pero ya no por el caballo. La fortitud se manifiesta en la capacidad de no temblar al ejecutar el castigo, porque si no mata, pierde su fortitud social y se convierte en un hombre flaco o cobarde ante la comunidad. La tercera dimensión es la violencia legalizada. En las versiones vulgares, el hombre a menudo justifica el exoricidio ante la justicia, porque este no es el primero que mata a la mujer, el vulgar, o ante Dios, alegando que su fuerza fue el instrumento de una ley superior, el pundonor. El romance sirve así como advertencia para las mujeres y como manual de conducta para los hombres, mientras que en el romancero viejo, el Cid, el honor se recupera en el campo o en las cortes. En el romancero vulgar, el honor solo se recupera en la alcoba y mediante el acero. Me salté decirles que el prototipo ideal era la conjunción de la fortitud con la sapiencia, no sé por qué, que es el Cid campeador. Claro.
o Bernardo. En fin, genealogía del varón y de dónde viene, ¿verdad? Contestando la pregunta inicial que motivó este estudio, ¿puede la poesía oral colectiva ser también un manual tácito de masculinidad? Concluimos que el romancero no solo describe la masculinidad, la prescribe. La iteración oral a lo largo de siglos convierte el modelo heroico en norma cultural interiorizada, transmitida de generación en generación como saber corporal y ético. Como subraya Paul Sumter en su introducción a la poesía oral, la voz performativa no es un mero vehículo de contenidos, es ella misma un acto social que configura identidades y legitima jerarquías. En este sentido, el cantor y la comunidad que lo escucha co-crean un horizonte normativo de masculinidad que ha persistido durante 6 siglos. La geografía de la transmisión oral evidencia la persistencia transfronteriza del modelo. Desde la península hasta Marruecos, el Caribe y las comunidades sefardíes del Mediterráneo, el héroe sapiens et fortis atraviesa fronteras geopolíticas y lingüísticas. Esta geografía de la masculinidad heroica es en sí misma un argumento más sobre la profundidad estructural del topos. No es un motivo local o un concepto pasajero, es un paradigma cultural de alcance civilizador. La doncella guerrera constituye una situación límite, ¿verdad? Ya sabéis, ella va vestida de hombre. ¿Para qué? Para salvar el honor del padre. Es un caso límite y revelador. Cuando la mujer asume roles de fortitude, el romance lo tematiza como transgresión excepcional, ya que la doncella, nunca mejor dicho, acaba reintegrada en el orden normativo de género. Puentecito del rey, si con Virgo te pasé, Virgo te vuelvo a pasar. 7 años en la guerra y nadie me conoció, hasta el condenado del conde que de mí se enamoró. Deme la rueca, madre, que me voy a poner a hilar. No le pongan a hilar, que tus amores vienen ya. Y en otra versión, y el rey la estaba oyendo y de ella se enamoró. Soldadito, soldadito, contigo me casaré, para que sirvas la mesa a la hora de comer. Soldadito militar, contigo me he de casar, para que sirvas la mesa a las horas de cenar. Estuvo peleando 7 años, pero tiene que servir. La excepción confirma la regla del protagonismo masculino. La doncella guerrera no es un modelo alternativo de feminidad heroica, sino el espejo negativo que define por contraste lo que la masculinidad romancística es y debe ser. Llegados a este punto, el diálogo con la historiografía contemporánea de la masculinidad es ineludible. George Duby, en su Masculinidad en la Edad Media de 1988, en sus ensayos, explora el papel de los géneros en la nobleza medieval para llegar a la conclusión de que la Edad Media fue una era en la que la sociedad se estructuró alrededor del poder masculino y la subyugación de la mujer en la literatura y en la vida. Por su parte, Raewyn Connor, en su obra Masculinidades del 98, introduce el término masculinidad hegemónica, en el sentido en que lo usa Gramsci, estrategias ideológicas por las que una clase social define la cultura, la moral y las prácticas sociales. Entre ambos proporcionan las categorías conceptuales para considerar el romancero como documento de la masculinidad hegemónica hispánica. La función pedagógica del género es explícita. El auditorio oral asimila, por identificación emotiva con el héroe, los valores de coraje, la lealtad, la prudencia y el honor como atributos constitutivos de la identidad masculina de clase noble y por extensión popular. Conclusión. Anatomía de un mito en crisis. El protagonismo masculino en el romancero. Llegamos al punto de la conferencia, por fin. La dualidad sapiencia-fortitude no es una mera categoría retórica tomada prestada de la antigüedad. En el romancero oral panhispánico se construye en la intersección de 2 ejes: el cuerpo bélico, honor, destreza, ardimiento, y la mente estratégica, discreción, consejo, elocuencia. La tensión productiva entre ambos ejes, al actuar como principio organizador profundo de la heroicidad masculina, descubre una de las potencialidades narrativas más interesantes del romancero. El romancero nos ha enseñado que el varón heroico no es solo el que empuña la espada, sino que sabe cuándo y contra quién empuñarla. Durante 6 siglos, la memoria oral panhispánica ha cincelado en sus versos un arquetipo: el hombre que es fuerte porque es sabio, y sabio porque sabe medir esa fuerza. Esa figura, fortis et sapiens,
no pertenece al pasado medieval, nos interpela todavía hoy, precisamente porque los romances siguen cantándose. La tradición oral, lejos de ser un vehículo neutro, es un aparato ideológico de transmisión de modelos de género. El cantor y la comunidad que escucha co-crean un horizonte normativo de masculinidad que ha persistido durante 6 siglos. El análisis de variantes a escala panhispánica, posible gracias al corpus conservado, permite trazar la permanencia del ideal heroico masculino y sus transformaciones a lo largo del tiempo y el espacio. Pero la conclusión más importante de este análisis no es la persistencia del modelo, sino su fracaso diacrónico. En el romancero vulgar, la idea del héroe virtuoso se pervierte. La paciencia se degrada en morbo y la fortitud se degrada en crueldad. El protagonismo masculino en el romancero vulgar es, en última instancia, el retrato de una soledad estructural. El hombre, esclavo de una ley, la honra, que le obliga a destruir lo que ama para seguir siendo hombre ante los demás. Pero ¿por qué estudiamos estos romances? ¿Por qué analizar romances de hace siglos donde los hombres matan por celos? Estudiamos estos romances porque son el registro de nuestra historia emocional. En ellos quedaron plasmadas las claves de la violencia de género, el peso del juicio público y la fragilidad del ego masculino. Al desglosar estos temas en un aula, no solo hacemos filología, estamos desmantelando los mecanismos narrativos que han justificado la violencia bajo el disfraz de la honra. Al estudiar a estos hombres de honor, amor y venganza, no estamos mirando el pasado, estamos mirando las raíces de los conflictos que aún hoy intentamos resolver como sociedad. El hombre del romancero vulgar es el espejo de una masculinidad que al no poder ser heroica, subsistió en la violencia. Entender este proceso es el primer paso para cambiar el relato. 3 preguntas quedan deliberadamente abiertas para el debate. La primera, ¿en qué medida la filología romancística ha leído el corpus con ojos androcéntricos, dejando en la sombra otras formas de funcionamiento presentes en los textos? La segunda, la recodificación contemporánea del romancero, nuevas versiones encontradas, apropiaciones feministas, relecturas postcoloniales, ¿qué hace hoy con el modelo heroico heredado? Y tercera y última, gracias a Dios, ¿es el protagonista del romancero vulgar un verdugo de la mujer o es él mismo la primera víctima de un sistema de honor que no le permite la clemencia? Bueno, muchísimas gracias, Flor. Ha sido un gusto. A mí personalmente me ha encantado y por las caras de nuestro público creo que ha entusiasmado a todo el mundo. Así que, bueno, como tenemos el guante lanzado con esas 3 preguntas, pues se abre el turno. Otra pregunta también. Sí. ¿No hay preguntas? Yo Sí, sí que Nicolás. tengo una en torno a lo que ha comentado usted sobre el reconocimiento diferido. Es una estrategia en la que se sirve el hombre en el romancero tradicional. Sí, pero sí, sigue, perdón. Sí, es que se me han venido a la cabeza 3 romances en las que son mujeres las que utilizan esa técnica. Y es cierto, bueno, uno ha sacado usted a colación, que ha sido el de la doncella guerrera, que en ese romance se puede hablar también de que al fin puede considerarse que ella ha ocupado el lugar del hombre y por eso utiliza esa técnica. Otro es el de la oda estorbada, que al ser una inversión del conde Antores, Cuando se disfraza también ella, puede ¿verdad?, decirse de que- hombre, para poder hacer la hazaña, tiene que ser hombre. claro, pero también porque procede también, al final, es la inversión de papeles del conde Antores. Ella está de nuevo ocupando el lugar del hombre, pero el último es la hija del rey de Francia, en la que ella engaña al caballero, el caballero burlado, el título, engaña al caballero y le dice que es una leprosa para que él no abuse de Sí, ella. es que como no dije, No entiendo. uno de los ejemplos justamente es, sí. Y ella se revela al final como princesa. No sé hasta qué punto no puede ser también ese ejemplo de, Fortitud en la mujer. claro, o de reapropiación de esos valores masculinos. Es posible, pero yo lo he pensado mucho, no te creas que esto lo he hecho así No. a la ligera, me ha costado. Pero pienso que cuando la mujer actúa así es por reacción. Es en situaciones en que ella se ve en la doncella guerrera, ¿por qué? Por salvar el honor del padre. Cuando se va a buscar el conde niño y La condesita. la condesita,
¿qué hace? Es por reacción. La condesita tiene que ir a buscar al marido, ¿no? ¿Y cuál es la otra que me dijiste? La del el caballero burlado. En ese caso, bueno, en ese caso, ¿cuál es la estratagema? La estratagema de ella es para defenderse, ¿no? Efectivamente. Creo que cuando lo hace el hombre es para cumplir sus propósitos. En este caso, esos propósitos no son iniciales de la mujer, son reacción ante el poder masculino. Es lo que yo pienso. ¿Sí te parece? Sí, por favor. Bueno, felicitaciones, Flor, realmente por este recorrido que nos has hecho de Sapiente y Fortitude, que bueno, que en primer lugar pone en evidencia las relaciones del romancero con toda la tradición filosófica, literaria, toda esa concepción de vida medieval. Así que bueno, me encanta la conexión y no tratar al romancero, la literatura popular tradicional como compartimentos estancos que no tienen nada que ver con la gran tradición de la cultura de Occidente. Así que me encantó. Mira, yo me quedé pensando en lo siguiente. Pensé en algunos romances tradicionales, no vulgares, en que también el héroe se desempeña en un ámbito doméstico, no en el ámbito heroico, épico, digamos. Y pensé que quizás podía estar, no sé, esa es la pregunta, pensé que quizás podía estar relacionado con el subgénero al que pertenece el romance. Por ejemplo, pensé en Bernal Francés, que no tiene nada que ver con el mundo épico, heroico, quizás procede... Es como de transición. Exacto. Y ahí él se desempeña en el ámbito doméstico y se parece en muchos aspectos a tus protagonistas del romancero vulgar. Sí, sí. Así que bueno, es que a lo mejor, esa es la pregunta. Si al estudiar relación... esto, perdón, Lorita, que te interrumpa, al estudiar esto yo me he dado cuenta que de repente digo, esto parece de pliego. Bueno, y viste que también Bernal Francés tiene mucha continuidad en la tradición moderna, pues se convirtió en corrido. En los corridos, o sea que quizás, sí. O sea, claro, está alejado del ideal heroico. Bueno, lo que tiene Bernal Francés es que su discurso es tan bello que no parece del vulgar, ¿verdad? Cuando le dice, gargantilla de rubíes te voy a poner, y es que le va a cortar la cabeza, pero decirlo de esa manera tan bella, ¿verdad? Para algo tan brutal, ¿no? Es, Bernal Francés, y en esos casos tienes razón, es un ámbito doméstico, ¿no? Sí, también las señas del esposo, sí, ¿verdad? Son ámbitos más domésticos, ¿sí? Pero bueno, como dije, siempre hay un refrán. O el veneno de Moraine. De Moriana. De Moriana. Sí, también, ¿verdad? En que él, bueno, él se está comportando, le dice, me voy a casar con tu prima, que es casi lo mismo. Dice, me prometiste casarte conmigo. Dice él, no, me caso con tu prima, que es casi lo mismo. Entonces Moriana lo envenena, se venga, ¿verdad? Es una acción. Sí, no digo que siempre, y además hay esa transición, ¿verdad? Ese ir cambiando que el romancero tiene, el romancero se va transformando. Está muy relacionado lo que mostraste con tipos heroicos épicos, ¿no? Que proceden del universo del héroe épico. Pero él no llega a caballo, ¿eh? No. Ya. Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. Bueno, creo que Ana tenía algo que decir y ya cerramos intervenciones para poder pasar a la siguiente. Rápida. Realmente lo que tengo que decir es que, dada la intervención del alumno y la intervención de Gloria, quiere decir lo que es el romancero. Es decir, podemos decir HBJ, tiene todo. Ahora, y la gran discusión con Flor cuando preparaba su paper es, yo ahora puedo coger una serie de textos e ir en contra de todo lo que estás diciendo, porque el romancero es abierto, porque tiene todas esas posibilidades, etc. Yo quiero marcar una cosa que es lo que nunca me he entendido con Flor. Es decir, el romancero es folclore. Ahora mismo, Delgadina, todos los que hablan.
del incesto, de lo que en teoría no se habla en una conversación normal. Excepto, a mi modo de ver, el romancero de ciego, que es un romancero que se tradicionaliza tardíamente y cuya ideología viene de las altas esferas, porque lo que quieren es decir, ojo, si la haces la pagas, no se puede transgredir, etc. Entonces, creo que es mi única oposición, no es oposición, es otro punto de vista, Flor, que el romancero vulgar es una cosa todavía, aunque cuando ya entra en la tradición se traduce en folclore, igual que Delgadina o que el Cid, igual, porque son temas universales que, como ha planteado fenomenal Flor, realmente están, pero es que está todo, menos desde mi punto de vista en esa sección que por mucho que se haya tradicionalizado, todavía peca de la ideología de las... Que permanece la fortitud y la sapiencia como se entendía antes. ¿Es lo que quieres decir? Es que No, que yo es lo que he una- intentado... Que es una ideología transmitida desde Claro, arriba es que para yo lo que he llegar intentado abajo. es ver el topos en el romancero, como podría haberlo visto en las novelas de Carmen Martín Gaite o en cualquiera. Entonces, aplicando ese topos, ¿verdad? Claro que se puede aplicar a los vulgares, se puede aplicar a Delgadina, se puede aplicar a cualquier romance, ¿eh? El topos, ¿verdad? Y mi intención era aplicar, entender ese topos, como a lo largo de la historia, y creo que sí, que es un hilo conductor a través, y yo creo que no solo, me he dado cuenta que no solo del romancero, sino que de todo. Y ya con eso también. Por lo demás, enhorabuena. Flor. Gracias.